¿Qué onda a todos? Bienvenidas y bienvenidos a este podcast conocido como Cómics de Costa a Costa, aquí donde siempre hablamos obviamente de cómics, así como también de varias cosas de la cultura pop. Me presento, soy Luis Flores, Luisillo, como siempre cada viernes aquí trayéndoles un episodio nuevo de este podcast. Y bueno, pues antes de iniciar les recuerdo que si ustedes están suscritos, les recomiendo suscribirse, por supuesto agradezco a los que ya lo han hecho porque la verdad es un gran apoyo cuando lo hacen y no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Y también les recomiendo seguirme en mis redes sociales. Me pueden encontrar como Lisillo9716. Y ahí llego a subir cosillas que a lo mejor ahí pues no llego a subir. Pero pues bueno, ahora sí que sin tanto rodeo damos inicio al episodio de esta ocasión. Y vamos a lo que nos truje chencha. Y bueno, pues si bien ya se estrenó la película de Superman, lo cierto es de que bueno, pues mucha gente estará buscando a lo mejor una historia o algo así que leer del personaje. Sobre todo algo que sea como un inicio para poderse adentrar en el mundo del cómic. Por lo que pues vamos a hablar un poquito de esta historia, ya famosilla del Hombre de Acero, por allá de los años 80, que curiosamente se llama Man of Steel, bueno, The Man of Steel, por parte de John Byrne, escrito y dibujado por John Byrne y con tintas de Dick Giordano. Esta miniserie es bastante famosilla, es como de las historias más recordadas y más recomendadas de Superman, pero últimamente también sí he visto que mucha gente como que de los orígenes de Superman le hace como ya el feo, como que se ha quedado un poco atrás a comparación de otras historias que han sido recientes, como Secret Origin o Super Bright Right, que básicamente igual nos cuentan el origen del Hombre de Acero, pero con otros elementos que ya actualmente están presentes en lo que es su continuidad principal. Pero hay que tener en cuenta que pues también es una historia de su época donde DC tenía planeado otras cosas para el personaje de Superman. Entonces pues vamos a hablar de ello, vamos a ver qué tal con esta historia y sí, y si en verdad es cierto esto de que bueno, se quedó muy atrás a comparación de otras historias o todavía se mantiene al margen. Y bueno, pues ahora sí que vamos un viaje en el tiempo donde vamos a hacer muchos spoilers a 1985. En ese mismo año DC estaba haciendo Crisis en Tierras Infinitas, esto con el fin de bueno, prácticamente hacer un borrón y cuenta nueva, por lo menos la mayor parte, para que pudieran traer nuevos lectores a la mesa, ya que la continuidad pues había hecho un poquito caótica en respecto a editoriales y personajes que iban adquiriendo y toda esta onda, ¿no? Entonces, bueno, pues hacen este reinicio, este gran evento, y ya en el año de 1986 es cuando empiezan a relanzar diferentes títulos para poco a poco ir tomando de nuevo la marca de DC. En este caso, obviamente, Superman, pues bueno, tiene que ser de los más importantes, y para esto crearon una miniserie de 6 números para, bueno, pues contarnos el origen de este nuevo Superman, así como también pues atraer más lectores. Oye, el encargado fue John Byrne, tanto en el dibujo como en la escritura, y bueno, fue esta miniserie de 6 números de Man of Steel que trajo todo esto a la mesa. Y bueno, pues ahora sí de que la historia comienza hace muchos años en el planeta Krypton, donde bueno, pues ya va a explotar prácticamente esto por todos los procesos que han hecho en el planeta y eso que lo que ha causado es de que se libera un gas, que es un gas que se está volviendo tóxico para los kryptonianos, que al final de cuentas termina siendo la kryptonita y pues al final de cuentas no solamente está saliendo este gas, sino solamente de que va a hacer que el planeta explote. Así que Jor-El, para bueno, pues digámoslo así, poder salvar a su hijo, cambia su código genético y para que bueno pueda salirse de Krypton y pueda sobrevivir fuera de su mundo. Ahora, aquí hay una parte importante y que la verdad fue interesante leer, sobre todo después de ver la película de James Gunn, y tiene que ver con los kryptonianos. Si recordarán, si vieron ya la película, pequeños spoilers, pues ahí nos dicen que al parecer los kryptonianos no eran como que muy amigables, que digamos. De hecho, en el mensaje que le dejaron a Kal-El para al llegar a la Tierra, pues básicamente le dicen de que tiene que traer las glorias viejas de Krypton, que tiene que repoblar todo y hacer un nuevo Krypton y que desposar cuantas quiera y todo eso, ¿no? Y aquí de cierta manera sucede algo similar, no tan explícito como la película, pero se entiende de dónde vino la inspiración. Porque bueno, por un lado vemos que los kryptonianos están como que muy alejados de sus emociones, como que son muy robóticos casi casi. Y también de hecho esto se ve con cómo nacen los niños, esto porque bueno, básicamente no hay relación alguna, simplemente como que el gobierno o algo así les elige la pareja y de ahí nada más juntan su ADN y por una
máquina y eso crean al kryptoniano. Así de hecho también fue creado nuestro querido Superman en esta continuidad. El caso es de que bueno, pues al parecer Jor-El decide salvar a su hijo, se lo lleva de las incubadoras donde están todos los bebés kryptonianos y pues simplemente lo manda al planeta Tierra. ¿Esto con qué fin? No con un fin de salvador, sino con un fin más que nada de que él pueda sobrevivir. Esto porque al parecer está el Sol Amarillo y pues en el Sol Amarillo podrá adquirir los poderes que lo hacen Superman, entonces pues prácticamente podría sobrevivir sin que estén preocupados de lo que le pueda pasar. También muy similar a cómo se maneja de cierta manera en muchos continuidades donde más allá de ser un salvador y eso por lo que fue mandado, simplemente pues ahí podía vivir bien y ya está. Y de hecho también vemos una cosa bastante curiosa y es que ahí cuando Jor-El le muestra a Lara las imágenes de la Tierra, ve a unos granjeros que están sin camisa y eso, y ella se espanta y los ve como inferiores, salvajes y eso. Y de hecho hay un diálogo muy curioso donde Lara dice que, ojalá nuestro hijo gobierne este mundo y así pueda repoblar Krypton y eso. Muy similar a como lo dicen en la película de Superman, nada más que aquí Jor-El como que le dice, pues puede ser que sí, cariño, pero quién sabe, él tiene su propio destino y pues ya nada más lo lanzan directamente hacia hacia la Tierra, su nave escapa y de hecho por ahí se queda impregnado un pedazo de kriptonita. Y cuando esto sucede, al final simplemente Jor-El y Lara comparten un momento juntos donde pues por primera vez de cierta manera se muestran amor, cosa que nunca habían hecho, pero bueno, ahora sí que Krypton explota y pues así da inicio esta historia del Hombre de Acero. Y de aquí ya pasan unos cuantos años. Aquí vemos a un Clark Kent ya adolescente, casi ya entrando a ser un adulto joven, como de 18 años y eso. Y bueno, lo vemos jugando fútbol americano. Gana el partido prácticamente él solo, aunque aquí Jonathan Kent ve como que sus compañeros están muy enojados por eso, porque sienten que se roba toda la atención y toda la onda. Entonces ahí es cuando ya acaba el partido, pero le dice, oye, qué buen partido, pero tengo que hablar contigo. Y ahí es cuando pues le cuenta la verdad, ¿no? Porque de hecho ya Clark Kent se había dado cuenta de los poderes que traía, ya había visto que podía volar, su super fuerza y eso, pero él pensaba de que pues digámoslo así, pues era como un don especial nada más que le fue otorgado. Pero ahí es cuando pues le empiezan a contar la verdad y ahí nos hablan de que en un momento dado estaban de regreso a la granja Kent cuando ven que algo se estrella. Al principio pensaron que de hecho era como una nave rusa porque nos mencionan cuando fue la carrera espacial y pues los soviéticos mandaban diferentes seres como perros, monos y eso al espacio, pero se dan cuenta de que no, adentro había un bebé y de hecho pensaban que los rusos habían mandado un bebé al espacio. Pero no, después poco a poco se dieron cuenta de que ese bebé no era normal y pues tenía los poderes y eso, pero aún así lo decidieron quedarse. Aquí en esta versión básicamente lo hicieron pasar como hijo biológico y nos recalcan que Martha Kent tuvo siempre problemas para tener hijos, que tuvo abortos espontáneos o que al final nunca quedaba embarazada y eso, y aprovecharon que hubo una tormenta bastante fuerte que duró meses para poder evitar dudas y eso de que es que no te vimos embarazada, pues es que la tormenta y pues obviamente yo estuve encerrada y no pudieron verme así, pero así nada más despejaron dudas y así es cuando después presentan el joven Clark al mundo y todo bien y todo eso, pero pues como dije, poco a poco cada vez los poderes iban apareciendo y nada más Clark los ocultaba, aunque a veces los usaba como ventaja, como en el caso de el fútbol americano para ciertas cosas. Y ahí es cuando pues tras esta historia Clark se da cuenta de que de cierta manera está ido desperdiciando un poco sus poderes porque Jonathan dice que lo ha decepcionado, esto por no contarle la verdad y todo eso, ¿no? O sea que Jonathan siente esa decepción de no contarle más de quién es y de que inclusive ni siquiera pueda decirle mucho más de lo que él sabe, pero ahí se da cuenta de que puede utilizar lo que él tiene para el bien y dice, ¿sabes qué? Me voy a ir de Smallville en cuanto pueda y de ahí voy a hacer algo con respecto a los dones que tengo. Y ahí es cuando simplemente se va y pues pasa cierto tiempo. No, y pues básicamente ya los Kent crecieron un poco más, igual Clark creció un poco más, nada más que él se fue a la ciudad de Metrópolis y ellos siguen en Smallville, ¿no? De hecho, por ahí vemos que Martha pues está haciendo recortes de periódico y está pegando los casos donde una persona extraña ayudó o algo así, y pues bueno, son como la manera de sentirse orgullosa de su hijo. Pero todo cuadra de una manera bastante extraña cuando por un lado ven la nueva noticia y es que un hombre volador que la reportó
reportera Lois Lane le puso como Superman, salvó a la tripulación de un avión espacial. Y por otro lado, pues le tomó una foto y de paso escuchan ruidos en la casa y vemos que de hecho es Clark, ¿no? Que llega un poco preocupado y nos cuenta por lo que sucedió del avión espacial, que lo ayudó a aterrizar y eso, pero el problema es de que por un lado, pues mucha gente ya lo vio de cerca, vio que era una persona y sobre todo la persona que lo vio de cerca y le tomó la foto fue la señorita Lois Lane. Entonces, pues él se preocupó bastante, ya que si bien en la foto no se ve bien su rostro, lo cierto es de que no sabía qué hacer y toda esa onda, ¿no? Así que ahí es cuando, pues, al hablar con sus padres, tiene una idea y por un lado se le ocurren dos cosas. Hacer una identidad mucho más civil, que él mismo llama su fortaleza de la soledad, que futuramente tendrá una fortaleza de la soledad ya como medio la conocemos en los cómics, pero aquí de cierta manera este inicio fue como un poco más vago en esta cuestión, ya que se refiere a la identidad de Clark Kent, esto siendo la parte donde puede estar en paz, donde puede tener como la vida normal que pueda tener, y lo que hace es muy similar a lo que sucede en la película de Christopher Reeve, que aquí es muy curioso como muchas historias tienen la interpretación de la identidad secreta. Hay unas como se menciona en la película de Superman, que lo que menciona Guy Gardner, de que los anteojos tienen como un efecto de hipnosis y eso para que no puedan reconocer tan fácil el rostro de Clark cuando es Superman y cuando es Clark Kent. Y por otro lado tenemos muchas como esta, donde más bien es como se para, como habla y todo eso, que este es el caso, que lo que hace es peinarse diferente, se pone los anteojos, camina de una manera distinta y eso, para que pase mucho más desapercibido de que él es Superman. Y por otro lado, pues Martha Kent le hace su trajecito, por ahí con cosas que tenía, y por supuesto le pone una S en el pecho y en la capa, que en esta versión, aquí si bien en esta historia no se menciona, ya en futuros cómics y eso se habla de que la S era como un símbolo de protección y eso, que por ahí los Kent se encontraron al viajar a la India, una cosa así, pero después se cambiaría ya con ser el símbolo de la casa de él como todo el mundo conoce, pero todavía no se adaptaba bien eso, entonces nada más simplemente era la S y la utilizaba más que nada pues así medio similar a la Edad de Oro, que pues era la S de Superman y ya está. Y de hecho adopta ese nombre que le puso Lois Lane, él es Superman, y pues así decide simplemente seguir su trabajo como justiciero y guardián de Metrópolis y de todo el mundo. Y pues ya pasan unos meses y sigue haciendo su labor, pero obviamente pues tiene personas bastante interesadas en lo que hace, y una de ellas es la señorita Lane, que prácticamente ella al descubrir a Superman y de hecho ponerle el nombre, quiere una premisa de él porque está viendo que los demás periódicos están llevando el crédito, entonces lo persigue y lo busca, pero casi cada vez que cree llegar a conocerlo, ya se había ido y así, o sea, lo sigue persiguiendo y no está. Tanto así que no le importa que al señor mismísimo Lex Luthor le ceda entrevistas personalmente, pero a ella no le importa, ella quiere saber más de Superman, y ahí es cuando se le ocurre una idea bastante curiosa, y básicamente es que tierra su carro con ella adentro hacia el fondo del río, para que bueno, pues ahí Superman venga y la salve, porque con su super oído y su visión y eso se da cuenta y pues la salva. Que mucha gente cuestiona luego ese tipo de comportamientos de Lois en las películas o series. Por ejemplo, me acuerdo mucho cuando fue Mis Aventuras con Superman, que mucha gente criticó que Lois Lane, para saber si Superman y Clark eran el mismo, se aventó desde el edificio del planeta. Pero son cosas que Lois Lane hace. O sea, este es un ejemplo de cosas locas que Lois Lane hace con tal de saber la verdad o de conseguir la noticia y eso. Cosa que logra, y de hecho pues Superman se da cuenta porque ella tenía un equipo de buceo de emergencia por si pues por ahí Superman no se aparecía. Pero nada más la regaña, le dice no hagas esto, pues o sea, pero admiro mucho tu tenacidad y eso, y hacen una pequeña entrevista y así Lois Lane tiene su artículo. Mientras tanto Superman empieza a pensar un poco en Lois porque siente como cierta atracción a ella, no solamente por su belleza sino por su determinación, por cómo es como periodista, por su carácter, y aquí empezamos a ver las primeras cosas de el amor entre Clark Kent y Lois Lane, aunque eso sí, no va a ser tan fácil y pues son cosas que si escucharon el episodio de la cronología de Superman, si no mal recuerdo la parte 2 pues ahí mencionó que pues no fue cosa fácil y pues son cosas que aunque no lo parezcan tardaron en darse un poco en los cómics, pero bueno, eso es otra historia. El caso es que Lois Lane está feliz, tiene su premisa, pero no todo es miel sobre hojuelas porque al parecer le ganaron la noticia de Superman y fue el nuevo reportero del planeta
Clark Kent. Y aquí inicia una parte donde básicamente Lois Lane es como enemiga de Clark Kent porque le ganó la noticia, mientras Clark pues no lo hizo con mala intención. Pero bueno, pues suceden estas, ya en números a futuros como está como esta rivalidad, pero poco a poco evoluciona a que ambos tengan un romance, ya que como tal Lois Lane se enamora de Superman, pero pues obviamente Clark Kent técnicamente es el que está interesado en Lois Lane, pero pues, o sea, al final de cuentas de todos modos terminan juntos, pero es algo curioso de cómo va pasando su historia, pero eso ya es otro tema. El caso es que ya pasa esto y después vemos de que bueno, hay una persona que está bastante interesada también en la señorita Lane y es nada más ni nada menos que el mismísimo Lex Luthor. Así es, Lex Luthor está interesado y pues por ahí tiene planes a futuro para poder estar con Lois Lane. Mientras tanto, nos vamos a Ciudad Gótica, a Gotham City, donde Batman está interrogando a un criminal. Esto porque al parecer han sucedido varios robos donde varias personas han sido lastimadas o inclusive han perdido la vida y pues Batman está atrás de ello. Ahí es cuando al perseguirlo, después es interrumpido por Superman, que Superman pues empieza a escuchar hablar de él y no está como que muy de acuerdo con lo que hace, la forma en la que trabaja, y cuando se quiere acercar a él le dice, si puedes ver con tu visión de rayos X, y le dice Superman, sí, pues ve con mi visión de rayos X, y ahí es cuando ve que tiene como una especie de campo magnético o algo así, rodeando el cuerpo de Batman y dice que es algo para evitar que se acerque, y si atraviesa ese campo, un civil inocente pues va a perder la vida, ¿no? Cosa que a Superman no le agrada y dice Batman, no, pues el fin justifica los medios, o sea, tiene una discusión, pero al final de cuentas llegan a un acuerdo ya que él empieza a hablar de los crímenes que están sucediendo y le pide ayuda y dice, ok, va. Estos crímenes son hechos por una villana llamada Magpie o la Urraca, que si vieron la serie del Pingüino podrán recordar un poco, que es si no mal recuerdo, es la que está como un poquito loquita en la parte de Arkham, cuando está encerrada esta Sofía Falcón. Esta villana es Magpie o la Urraca, que bueno, pues aquí se ve completamente diferente porque la versión del Pingüino es un poco más como realista y eso, y aquí es una villana que se ve muy ochentosa y eso, que sí tiene sus problemas psicológicos donde básicamente le fascinan las cosas brillantes y es lo que está haciendo, robando las cosas brillantes y castigando a las personas que pues las tienen lejos de ella porque pues no deben de estar lejos esas cosas brillantes y eso, o sea, sus delirios que tienen, ¿no? El caso es que al final logran dar con ella, logran ver dónde está y bueno, pues ahí hacen un enfrentamiento, logran detenerla fácilmente, por ahí de hecho pensaban envenenar a Batman esta villana, pero Superman utilizando sus poderes, su aliento, logra absorberlo y lo lleva hacia la atmósfera para que en el espacio se cristalice y pues ya, ahora sí que todo sale bien. Batman manda a Arkham lo que es a Magpie y por ahí también menciona un poco respecto a cómo es diferente Gotham a Metrópolis, sobre todo en el sistema judicial donde básicamente hay mucha corrupción, que no todo es tan fácil y que de hecho hay muchos villanos que por más que los atrape siempre terminan saliendo muy rápido por cómo está corrompido el sistema, la policía y todo eso, ¿no? Y al estar hablando nada más le dice Superman, oye, está bien, entiendo tu punto, pero ¿qué onda con el civil que está en peligro? Y ahí es cuando descubrimos que el civil que estaba en peligro era el mismo Batman, ¿no? Que de hecho básicamente pues él mismo se estaba poniendo en peligro y le dice no te preocupes, no pondría como tal la vida de un inocente de esa manera, pero pues quería asegurarme un poco porque pues, no te conozco y así, ¿no? Y pues ya hablan un poco y como que medio se empiezan a caer bien y Superman simplemente le dice no concuerdo con muchas cosas, pero fue muy bueno trabajar contigo y esperemos que así sea en un futuro. Y pues ya simplemente se va. Aquí viene una parte que me gustó bastante donde Batman se queda pensando mientras lo ve y le dice, que es alguien bastante interesante, pero es una gran persona. Y dice, siento que en otro universo él y yo somos grandes amigos. O sea, se me hizo un detalle bastante bonito. Digo, eventualmente se hicieron grandes amigos, pero aquí, pues, era un Batman un poco diferente, un poco más oscuro, que en ese momento cuando se estaba dando este reinicio de las cosas y eso a comparación de lo que Superman estaba haciendo. Entonces se me hizo bien cómo manejaron esto y cómo fue este primer encuentro entre el hombre de acero y nuestro querido murciélago. Pero pues hablando de millonarios, ahora sí regresamos con Lex Luthor, donde Clark Kent tiene que acompañar a Lois Lane a una fiesta en un yate de Luthor, que bueno, pues es para entrevistarlo y eso, y pues ahí van en helicóptero y eso, pero Clark no le gusta mucho ciertas cosas de Luthor, como de que se puede pasar encima por la ley y eso, y es que básicamente
el nombre del Lex Luthor es tan grande en Metrópolis que no importa si está mal lo que haga, pues no importa porque lo puede hacer, porque es famoso, millonario y toda la onda. Ya llegan al yate, está la entrevista y eso, y Clark les da un minuto para hablar a solas y cosas así. Y ahí es cuando Lex Luthor le empieza a hablar de que, bueno, pues quiere algo más romántico con Lois. Lois obviamente no quiere porque pues ya conoce el historial de parejas de Lex Luthor. Que aquí me gusta, se me hace curioso cómo en esta primera aparición Luthor tenía cabello. O sea, ya tenía entradas, pero aquí tenía cabello. pero, pero bueno, tienen esta discusión y todo eso. Y justamente ya cuando se iban a ir de la fiesta, llega un grupo armado a bueno tomar rehenes y esto porque al parecer es un grupo que está en contra de ciertas operaciones que tiene Luthor en el país de Venezuela, ¿no? Que pues también en ese momento se estaban dando ciertas tensiones respecto a sectores privados en Venezuela y eso, pero esa es otra cosa ya más directa de nuestra historia. El caso es de que uno de los de este grupo tira a Clark Kent por la borda y Lois se espanta y piensa que acabaron con él y eso, cuando pues no es así, pero obviamente esto lo aprovecha para poder ser Superman y logra pues tomar el yate, llevarlo hacia el puerto de Metrópolis y curiosamente mientras esto sucede, Lois Lane prácticamente empieza, roba un arma de uno de estos criminales y dispara para poder ahuyentarlos y eso, pero bueno, al final llega Superman y pues, ya termina más rápido con todo, aunque le da las gracias a Lois Lane por lo que hizo y eso. Y también me gustó mucho esta parte porque demuestra lo versátil que es Lois Lane en varias situaciones, más que ser una damisela en apuros. De hecho, pues mencionan también que es hija de un militar, que es el general Sam Lane. Y también ahí descubrimos que de hecho esto en parte fue una prueba de Luthor para dos cosas. Por un lado, pues simplemente para demostrar lo bueno que era su equipo de seguridad y por otro lado, al parecer para querer contratar a Superman para tenerlo en su nómina. De hecho, él ya sabía de este ataque, pero prácticamente decidió hacer caso omiso y nada más se escondió en el momento adecuado y dejó que todo el que se hiciera el desmadre y eso. Por ahí Lois Lane le reclama de Clark, pero Superman le dice, no te preocupes, Clark Kent está a salvo, por ahí lo encontré en el camino y pues ya está bien, no te preocupes. Y ahí es cuando que Superman lleva a Lex a la cárcel porque no le agrada cómo hace las cosas, de cómo puso gente inocente en peligro y pues lo lleva, pero al final de cuentas pues no tarda mucho en salir de ahí y pues ahora sí que sigue libre y ahí es cuando Lex le dice algo que pues obviamente va a ser para toda la vida, que se cuide porque él va a ser la causa de su destrucción y que siempre tendrá un enemigo y ese será Lex Luthor. Y aquí es cuando inicia en esta versión esta rivalidad entre obviamente el hombre de acero y uno de los hombres más ricos e inteligentes del universo DC. Ya pasa cada vez un poco más de tiempo y ahí vemos que Superman llega a Hong Kong, esto a una sede del LexCorp donde le reclama porque hubo un villano que atacó usando un traje que era del LexCorp y pues obviamente esto decía, pues, ahí está, fuiste tú el que mandó ese tipo tras de mí y básicamente Lex, que ya se está empezando a quedar cada vez más calvo, dice, pues este tipo ya lo había despedido, o sea, sí trabajó conmigo pero lo despedí y ese traje pues había sido robado y aparte ese traje pues no siguió después en funcionamiento porque había problemas con quienes los usaban, entre ellos que dejaba en estado vegetal a la persona que lo usaba, o sea, básicamente utilizó a una persona inocente para nada más provocar a Superman y esa persona inocente pues ya quedará en estado vegetal. Entonces ahí Superman se enoja con él, pero pues al final no puede hacer nada y pues no se lo puede llevar, ¿no? Pero ese tipo fue mandado con nada más por una cosa, y es que básicamente era provocar a Superman para que viniera a verlo y hacía un doctor que había contratado Lex, que había sacado de China. Bueno, técnicamente está en Hong Kong, que pues podría decir que China, pero pues de cierta manera operan diferente, o sea, ya saben, o sea, cosas geopolíticas. El caso es de que, bueno, pues al hacer esto, este doctor lo que hace es haber escaneado a Superman en el momento cuando llegó al edificio y así poder crear una réplica. ¿Qué es lo que sucede? Esta réplica falla y simplemente es imperfecta. Lo que pasa es de que lo que estaba hecho el material y la máquina para hacer esto era básicamente para crear un clon de algo que es de un material, de algo conocido en la Tierra, una persona normal
un animal y eso, pero se da cuenta de que Superman no es humano completamente, no es de este mundo, y es cuando Lex se da cuenta de que en efecto él es un alienígena, pero este clon obviamente, si bien al parecer fue desechado, en verdad lo que está haciendo es ir salvando gente en Metrópolis, aunque eso sí, la gente lo oye de él. Esto porque pues empieza a deformar poco a poco y este es mejor conocido como Bizarro. Aunque aquí en esta parte no lo llaman como tal Bizarro, pero se puede decir que es el inicio de lo que es Bizarro para lo que es esta nueva versión de Superman, ¿no? Que por ahí tenemos una subtrama donde está la hermana de Lois Lane que pues durante un intento de secuestro pues perdió la vista porque le aventaron un ácido y pues está como deprimida de que está ciega y eso, pero justamente cuando quiere quitarse la vida, aparentemente Superman la salva, pero obviamente no, es Bizarro, pero ella se da cuenta de algo y es de que al parecer con el polvo que iba desprendiendo este Superman, recuperó un poquito la vista, como que empezó a ver un poquito más, no mucho, pero ya como que notaba luces y eso, entonces ahí como que dejan algo para futuro, ¿no? El caso ya es que están en el planeta y todo eso, cuando se escucha de que alguien como Superman está por ahí, pero es como diferente y eso, obviamente el verdadero Superman va tras él, mientras Lois Lane va por la noticia, y ahí es cuando se encuentra en una tienda que está robando ropa para caballero y eso, y es Bizarro, ¿no? Que al ser como un clon que tiene también los recuerdos de Superman y sus memorias, como que está buscando disfrazarse como Clark Kent, entonces para que no se den cuenta por cualquier cosa, con su visión de calor destruye la ropa y se empiezan a pelear, pero le cuesta mucho trabajo a Superman porque prácticamente es muy fuerte a él, pero justamente cuando llega Lois Lane pues este Bizarro como que actúa diferente y se lleva a Lois hacia un edificio muy alto y le intenta besar y todo eso porque pues Superman está enamorado de Lois Lane y cosas así, y bueno pues ya llega Superman, sigue la pelea, pero se da cuenta de que en efecto, o sea él aguanta un golpe, así que tendrá que ser mucho más fuerte, y pues dice pues no tengo de otra, tendré que acabar con él sí o sí porque solamente uno de nosotros aquí saldrá vivo. Pero también es cuando llega la hermana de Lois Lane y le habla respecto a lo que sucedió y todo eso. Y ya justamente en la pelea, Bizarro va a cargar con todas sus fuerzas, o sea, prácticamente llega a gran velocidad con toda su fuerza. Y Superman hace lo mismo y Superman termina siendo el vencedor y simplemente Bizarro es completamente destruido, quedando solamente polvo. Pero curiosamente, este polvo que cayó ayuda a que la hermana de Lois Lane recupere la vista. Y ahí es cuando Superman se pregunta si en verdad si la razón por la que él fue muy directo hacia él con toda esa fuerza y velocidad fue por esa misma, o sea, fue por querer hacer que recupere la vista de la hermana de Lois, o sea, como que se queda pensando mucho en que si bien no era como tal un ser vivo, qué tanto más tenía. Obviamente ya veríamos después un Bizarro mucho más como el que conocemos, pero esta es como la primera versión de Bizarro que aparece en esta versión de Superman. Y ya para acabar tenemos el número final donde bueno, Clark se quiere dar como unas vacaciones y pues nada más simplemente lo que hace es ir a visitar obviamente a sus padres, va a visitar a los Kent y pues se pone al corriente y eso, pero ahí cuando Pa Kent le va a decir algo, Martha lo calla y también pues por ahí hablan de Lois Lane, de que está enamorado de ella y eso, pero ahí es cuando Superman empieza a tener como varias dudas, de hecho no puede dormir en la noche y si bien dice que ama mucho a sus padres y eso, se pregunta mucho más de su origen, de que sabe que no es de aquí, todo eso, y está con muchas preguntas. Hasta que en un momento dado en la noche aparece un holograma o algo así de lo que es Yore, que le empieza a hablar en su idioma kryptoniano, él no lo entiende, pero al tocarlo como que empieza a entender el idioma y tiene una visión de su madre y eso, pero al final todo se esfuma. Y esto porque, bueno, pues como que estaba deambulando Clark y eso, y es encontrado por Lana Lang. Ahí es cuando habla con Lana y Lana le recrimina de que se haya ido, y es cuando regresamos al pasado, donde Clark le contó la verdad de sus poderes y eso, y de que él se iba, ¿no? O sea, básicamente ella dijo, me ilusionaste, me enamoraste y te fuiste. O sea, le está reclamando del corazón roto, ¿no? Y al parecer es lo que le quería decir Pa Kent a a lo que es
está Clark, ¿no? Pero bueno, pues ya empiezan a hablar y eso, y ahí es cuando se queda en su mente una frase que ella dice, que dice, yo pensé que tú y yo estábamos destinados, pero al parecer tú perteneces al mundo, y ahí es cuando empieza a preguntarse qué onda, y no sé, o sea, como que tiene muchas dudas, ¿no? De que dice, quiero por ejemplo estar con Lois Lane, pero pues me sería difícil, y luego le rompí el corazón a Lana, y ella dijo esto, o sea, ¿quién soy en realidad? No puedo tener una vida privada, o sea, empezó a tener todas estas dudas, y ahí otra vez aparece en el campo al buscar la nave donde él vino, que ya no está, descubre que de hecho ya no está y que al parecer alguien se la llevó. Entonces cuando se pregunta eso, aparece otra vez este holograma que le empieza a hablar y eso, y lo vuelve a tocar, pero es interrumpido por Packent, que utiliza la pala para simplemente hacer que se desvanezca, pero aún así Superman sigue con bastantes dudas y le dice a su papá, tengo que pensar, y simplemente se va. Y durante el vuelo está como que pensando y hablando y todo eso, y ahí es cuando se da cuenta de algo y dice, ok, soy alienígena, y de hecho esta visión lo que me ha hecho es entender mucho más mi origen, porque básicamente al tocarlo, esta visión de Jor-El lo que ha hecho es darle información de su idioma kryptoniano, de su historia, de cómo era su mundo y todo eso, y entenderlo completamente. Y ahí es cuando dice, soy de Krypton, pero al final siento que en verdad yo nací cuando llegué a la Tierra. Y aquí es cuando vemos cuál era la intención de DC y de John Byrne con este Superman, era hacerlo mucho más humano. ¿Por qué? Porque en las versiones originales, tanto de Edad de Plata como Edad de Oro de Superman, era más un alienígena, y de hecho Clark Kent era como el disfraz de Superman en la Tierra, y de hecho los Kent no tenían como que mucho poder en las historias de Superman, más allá de que lo crearon en la Tierra, y ya está. Lo máximo fue en la Edad de Plata, que fue que antes de fallecer los Kent le dijeron como que usa tus poderes y todo eso, y es como que lo inspiran a usar sus poderes para el bien y eso, pero de ahí en fuera no más. Y aquí de hecho, como vemos en esta versión, los Kent siguen vivos y están y forman parte importante de la vida de Clark para ser Superman, y de hecho al final es lo que él dice, Krypton me hizo Superman porque me dio los poderes, pero la Tierra y mis padres me hicieron humano. Que es medio similar a lo que hizo James Gunn en su versión de Superman. Y de hecho, de por sí ya había mencionado que parte de una de sus inspiraciones fue Man of Steel de John Byrne. Pero se nota ya bastante ya al regresar a leer esta historia, o si ya la leyeron por primera vez, de que en efecto, o sea, se nota que fue bastante inspiración la película, esta historia de Superman, para la película que hizo James Gunn. Y así termina esta miniserie que nos da los orígenes de esta nueva versión de El Hombre de Acero. Ahora, ¿es un origen que se mantiene? Pues depende. Porque por un lado como historia está bastante bien, inclusive para la época, siendo que todavía en los 80s estaba esta parte del cómic donde había mucho diálogo, había mucha exposición y eso, y aquí como que ya se empezaba a desdibujar esa parte y utilizaban más la parte gráfica. Sí hay ciertas partes donde a fuerzas meten diálogo, pero decir ese diálogo que son como pensamientos y eso son bastante importantes. Por ejemplo, el caso del final donde él se pregunta quién es realmente y todo eso. O sea, es una lectura bastante buena en ese aspecto. Como origen de Superman, no está mal. Creo yo que obtiene cosas muy buenas. Me gusta mucho que priorizaran que uno de sus primeros encuentros fuera con Batman. Obviamente viendo a Lex Luthor, cómo inició esta rivalidad, el inicio de Lois Lane, cómo empezó a trabajar en el planeta y todo eso. O sea, está bastante bien. Inclusive creo yo que lo que más rescato y lo que hizo muy bien esta historia fue la importancia de los Kent. Porque como dije, originalmente no tenían tanta como muchos pensarían. Cosa que se ha mantenido ya por mucho tiempo. Pero por otro lado, sí es cierto que mucha gente critica esta parte más que nada, más por el hecho de que Superman es esta alegoría a la inmigración, y teniendo en cuenta de que aquí, si bien al final nos dan a entender de que como tal no niega sus orígenes kryptonianos, los acepta y eso, al final siempre se siente más como un ciudadano de la Tierra. De hecho, en muchos momentos le preguntan de dónde viene y Superman simplemente dice, yo soy estadounidense y ya está. O sea, no, es lo más, al final es lo que más importa y todo eso. O sea, como que un sentimiento más de que es donde pertenece, y mucha gente lo toma de cierta manera como que pierde un poco el mensaje original de lo que quería representar Superman cuando lo hicieron Jerry Siegel y Josh Shuster. Parcialmente puede que sí, y en esa parte sí lo entiendo, pero al final como dije, no niega como tal los orígenes, y de cierta manera
define a Superman como un inmigrante de generaciones, o sea, en el sentido de que es como, por ejemplo, los inmigrantes ya sea de origen asiático, mexicano, de otro país de Latinoamérica y eso, que como tal, pues no son no crecieron en su país de origen, sino son de una pareja de inmigrantes, pero crecieron ahora sí que en Estados Unidos o en el país donde ahorita es donde pues están viviendo actualmente, o sea, y de cierta manera está como esta parte cultural, ¿no? Donde crecen con una cultura, pero pues obviamente vienen de otra y cosas así, ¿no? A lo mejor no fue manejada de una manera mucho más compleja como lo harían otras historias, pero no siento yo que tampoco esté tan mal. Eso sí, siento yo que obviamente quedó un poco atrás a comparación de otros orígenes porque DC tenía otros planes, por ahí se recalca también mucho de que Kal-El fue el último sobreviviente de Krypton, cosa que ya hablamos en la cronología de Superman y eso, que querían hacerlo como literalmente el último hijo de Krypton, sin Supergirl, sin Zod ni cosas así. Y bueno, pues ya a la larga eso fue desdibujándose poco a poco, de ahí que llegaran historias como Bright Right de Mark Waid en los 2000, o por ahí en el 2009 más o menos llegó lo que fue Secret Origin, que de hecho a nivel personal es mi origen favorito de Superman, donde combinan mucho mejor ya varios aspectos, por ejemplo, retoman cosas que se habían perdido, como lo de la Legión de Superhéroes, lo de un poco más de lo de Krypton en cuestión de Superman, de que estuviera un poco más balanceado su parte kryptoniana y su parte humana, a comparación de esta que se va mucho más a favor de su parte humana, su parte de la Tierra, pero aún así creo yo que es una historia bastante buena. Creo yo que si te gustó la película de Superman de James Gunn, es una muy buena lectura, sobre todo porque se nota mucho la inspiración y lo notarás bastante familiar. Y como dije, pese a ser un cómic de los 80, la verdad es una lectura bastante amena. Y aparte el arte de John Byrne, la verdad está bastante chido. No es como el mejor arte de la historia, hay otros momentos gráficos en el cómic que son mucho más espectaculares, pero la verdad ayuda mucho a mostrar esta etapa del hombre de acero y pues valió completamente la pena. Un origen no muy perfecto, pero creo yo que aún así hasta cierto punto se mantiene vigente a su modo, ¿no? Más que nada por lo que representó para el personaje en su momento. Pero bueno, pues ahora sí de que hasta aquí lo dejamos. Si leyeron esta historia, cuéntenme su opinión, les gusta, no les gusta, es su origen favorito o cuál es su origen favorito de Superman en los cómics y por supuesto denle like y compartan y pues ahora sí que terminamos con el episodio de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima.